Presidenta, ¿qué presente yo Buenos días también? a todos los que están ahí conectados. Desde aquí los vemos. Está el diputado Durán, Gasmuri, Calisto y Bulnes. Se nos agrega Coloma, ¿sí? El diputado Coloma. Perfecto. El acta de la octava sesión se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 9 queda a disposición de las señoras y señores diputados. No, ¿Tenemos documentos en la cuenta? No hay documentos para la cuenta, presidente. Perfecto. Esta sesión entonces tiene por objeto tocarse el mandato de la comisión, reunir antecedentes relacionados con la actuación del Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustible por el sobreprecio que la empresa distribuidora Metrogas habría cobrado a sus clientes, debiendo analizar la gestión y medidas adoptadas por los referidos órganos públicos dentro del ámbito de sus competencias, a fin de asegurar el buen funcionamiento del mercado del gas y evitar que ciertas prácticas ocasionen un perjuicio a la población. Para estos efectos, el día de hoy habíamos acordado citar, o invitar más bien, al director nacional subrogante del Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, Jean-Pierre Cuchot Bañados, que está conectado. Espero haberlo dicho bien, director. Le doy la palabra, si usted conoce el objeto de esta sesión, para que nos pueda relatar lo que usted sabe al respecto. Buenos días, Presidenta, ¿me escuchan bien? Está muteado, no lo estamos Perdón, escuchando, director. Uy, ¿ahí? No, no lo Ahí sí. escuchamos. Se escucha, acá sí se escucha. Si quiere se desconecta y se vuelve a conectar. Acá pero sí se escucha. en sala no se escucha. En sala no se escucha. Vamos a revisar si es problema nuestro. Denos un segundo, por favor. Ok. ¿Yo? Si la diputada Gasmuri, ¿puedes hablar un momento, Ana María, para poder comprobar el audio? ¿Ahí me escucha? No, no te escuchamos tampoco. Debe ser un problema interno nuestro, entonces. Muchas gracias. Damos la bienvenida al diputado Tapia también y a la diputada Barquesi. Esperemos un segundo, por favor, colegas, para poder revisar el audio desde estudios. Ok. Retomamos, teníamos un desperfecto, pues ya fue solucionado. Muchas gracias a los funcionarios de la Cámara por este arreglo, y le vamos a dar la palabra, tal como lo dijimos, a don Jean-Pierre Cuchot Bañados, que es el director nacional subrogante del CERNAC. Adelante, ahora sí, director. Gracias, Presidenta. ¿Pido permiso para compartir pantalla? Por supuesto. Después le pedimos la presentación. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Espera, ahora sí. A ver, probemos ahora. Si lo puede intentar, sí, por favor. Sí, a ver, compartir. Ahí lo alcanzan a ver, ¿cierto? Lo vemos perfectamente. Voy a tratar de agrandar un poco esto. Sí puede ser en modo presentación. A ver, ahí se ve en grande. Sí, perfectamente. Ya, quizá no me ven a mí, pero lo importante es ver la presentación. Presidente, intentaré ser lo más breve y directo posible, atendido que hay muchos compromisos, y referirme específicamente a esta arista desde el punto de vista desde la ley del consumidor. Sabemos, y probablemente para ustedes no va a ser nada nuevo, que a raíz de este estudio que realizó la Fiscalía Nacional Económica a través de su división de estudios respecto del mercado del gas, se advirtió que respecto de la estructura societaria compuesta entre Metrogas y AGESA, se habrían ejecutado en conjunto maniobras que se califican en la demanda de Conadecus, y respecto a la cual CERNAC es parte en este juicio, que se habrían ejecutado ciertas maniobras que consideramos como defraudatorias, que constituyen fraude civil, en virtud del cual se intenta abultar artificialmente los costos, y en definitiva lo que a nosotros nos interesa como CERNAC es el precio final que deben pagar los consumidores por el precio del gas natural, y a través de este aumento artificial que se hubiese producido y que se grafica en las boletas.
De acuerdo al estudio de mercado del gas de la Fiscalía Nacional Económica, que data del año 2021, me permito citar este párrafo, que entonces señala expresamente que la acción de Metrogas como grupo tuvo un impacto relevante, en efecto, desde febrero de 2017, fecha de publicación, y que entra en vigencia la ley 20.999, ha significado un incremento entre un 12,7 y un 20,2% en el precio del gas natural residencial pagado por los clientes de Metrogas, es decir, los consumidores finales. Agrega que este incremento también es posible observarlo, aunque en porcentajes menores, en el sector comercial e industrial. Y este diferencial se traduce en ingresos adicionales obtenidos por el grupo Metrogas, esto es Metrogas y Agesa, que rondan, según estos cálculos, entre los 61 y 68 mil millones anuales, equivalentes a entre 78 y 87 millones de dólares. Lo que ocurre acá es que existe una demanda colectiva interpuesta ante el 25º Juzgado Civil de Santiago, interpuesta por CONADECUS, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, en que demanda a la empresa Metrogas y a la sociedad relacionada, que se llama Agesa, precisamente por la existencia de un fraude civil al haber aumentado artificialmente sus costos de adquisición del gas natural y que se distribuye a los clientes, a consumidores finales, por una vía de reventa entre ellas mismas respecto del gas a un precio más caro, y lo que vendría a configurar esta triangulación fraudulenta. Solo a modo de recapitulación, en el año 2013, Metrogas suscribió un contrato de suministro de gas natural con GNL que tenía una vigencia hasta el año 2030. Pero luego, el 13 de enero del año 2015, se ingresó un proyecto de ley que modificaba la ley del gas para establecer ciertas disposiciones relativas a la obtención de utilidades. Y es así que en el año 2019, en 2016, se genera esta nueva estructura societaria en el mes de mayo, y con posterioridad se celebran estos contratos entre Metrogas, que se divide entre Metrogas y Agesa, y luego se suscriben estos contratos para efectuar esta venta de gas. El reproche que se contiene en la demanda no dice relación en sí mismo con un precio que podría ser considerado como abusivo o bien un precio alto, porque existe en ese sentido un proceso tarifario, etcétera, y para poder determinarlo, sino que el reproche que se efectúa en esta demanda colectiva dice más bien cómo se genera y cómo se va a determinar finalmente ese precio, que si bien existió una disposición transitoria, lo cierto es que la forma en que se ejecuta esa disposición transitoria vendría a constituir una triangulación que está diseñada y, por supuesto, ejecutada de mala fe. No existe una defensa de eficiencia que en ese caso se pudiera argumentar y que hubiese justificado, por ejemplo, la incorporación de esta sociedad Agesa, para que en definitiva se justificara dentro de la estructura de costos o la estructura de producción y fuera una eficiencia que permitiera en definitiva la continuidad operativa. Además, en esta demanda colectiva se solicitó que se sancionara y se aplicara el máximo de las multas que establece la ley respecto de ambas empresas, precisamente por configurarse actualmente un fraude de tipo civil, en donde los integrantes de este fraude son precisamente objeto de esta acción, Metrogas y la empresa Agesa. Y otra cosa que es muy importante, más allá del punto infraccional, es que exista un cese respecto de esta conducta que se alega como infraccional, que es precisamente este precio abultado, y posteriormente que se indemnice a los consumidores por todos los daños que se han sufrido. Ahora, desde este punto de vista, en el mes de junio, como CERNAC, nos hicimos parte en este juicio colectivo, en esta demanda colectiva, precisamente por estimar de que estábamos en presencia de la afectación de un interés colectivo o difuso de los consumidores, y precisamente el día 15 de junio nos hicimos parte. El procedimiento, en primera instancia, ha sido un procedimiento bastante complejo o con hartos ripios de tramitación, pero en términos bastante resumidos, existe una etapa procesal que se denomina una etapa procesal obligatoria, que es de conciliación y que tiene fecha para el próximo martes 18 de octubre, ¿ya?
es una instancia propia de cualquier tipo de acción colectiva, por lo tanto no es una acción procesal especial en este tipo de juicio, es algo de ritual en todos los tipos de juicios, donde las partes deben comparecer y respecto al cual manifestar su posición respecto a una eventual conciliación que se pueda lograr. Otro aspecto importante es que con fecha 14 de junio de este año 2022, CONADECU solicitó una medida precautoria consistente en el cese de los cobros que se encuentran controvertidos. Acá, Presidenta, voy a leer la norma en comento para leerla tal cual, que es el artículo 51, número 10 de la Ley del Consumidor, que establece que, de conformidad con lo dispuesto en el título 5 del libro 2 del Código de Procedimiento Civil, en casos calificados y solo una vez admitida tramitación la demanda, cuestión que ocurre, el juez podrá ordenar como medida precautoria que el proveedor cese provisionalmente en el cobro de cargos cuya procedencia esté siendo controvertida en el juicio y que para tal efecto el demandante deberá acompañar antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama. Precisamente eso ha ocurrido con fecha 14 de junio del año 2022 y actualmente puedo informar que esa solicitud de medida precautoria respecto del cese de los cobros se encuentra pendiente de resolución y el tribunal ha abierto un término probatorio para determinar si acoge o rechaza esta solicitud planteada. Existen pruebas que están pendientes, que están detalladas en esta presentación, y cabe hacer presente que respecto del efecto que podría producir la procedencia, digo, de esta medida, es que regiría hacia el futuro. Por lo tanto, supuesto que el tribunal la acogiera, es desde la fecha en que se acogiera hacia el futuro en que esta medida pudiera corresponder, y también precisar, Presidenta, que esta medida va a regir respecto de los montos cuya naturaleza o procedencia está siendo discutida. Por lo tanto, si lo que se discute es un porcentaje del pago de las cuentas de gas natural, es ese porcentaje el que podría ser objeto de una medida de cese de cobro y no la totalidad de la boleta, simplemente para efectos de hacer un ajuste de expectativas. En paralelo, otro hito probablemente relevante desde este punto de vista es que se encuentra pendiente en la Corte de Apelaciones que se resuelva un acto procesal que es propio de este tipo de juicios. Estos juicios tienen una particularidad respecto a cualquier otro juicio ordinario, normal, en el sentido de que la primera resolución que debe dictar un tribunal no es traslado para la demanda, no es para que la parte demandada conteste simplemente, sino que previamente debe declarar admisible la demanda, cuestión que ya ocurrió, y la parte demandada puede reponer de esta resolución, argumentando que no se cumplirían los requisitos. Esto fue rechazado y lo que se encuentra ahora también pendiente es esa apelación que se presenta subsidiariamente a ese recurso para que la Corte de Apelaciones conozca este recurso que se encuentra pendiente. Por lo tanto, hoy el estado procesal es que se encuentra pendiente esta audiencia de conciliación para el 18 de octubre y se encuentra pendiente, por lo tanto, además, la resolución de esta medida precautoria respecto del cese de los cobros, cuya procedencia es precisamente lo que se discute en la arena de este juicio, Presidenta. Muchísimas gracias, director. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Damos la bienvenida también a la diputada Serrano, al diputado Yarzo y ¿quién más está? No, ahí estamos. ¿Sí? No hay nadie más agregado. Bien, y se nos ha incorporado presencialmente la diputada Bulnes. Así que los que tengan alguna pregunta, que levanten su mano, por favor, los que estén por vía telemática, para poder realizárselas al director del CERNAC. Voy a partir haciendo una, director. En el evento que lo que se acoja como medida precautoria sea obviamente un porcentaje, ¿está definido o solicitado un porcentaje determinado
o lo fija el tribunal en este caso? Y en el evento de que se haya solicitado, ¿qué porcentaje es aquel que sería descontado eventualmente de los consumidores finales? Sí, gracias por la pregunta, Presidenta. La verdad es que sobre ese particular, las estimaciones que precisamente en que se basa el escrito de solicitud para que se decrete la medida precautoria, eh, hacen referencia precisamente, se basa en el informe de la Fiscalía Nacional Económica en que estos aumentos de precios, estos sobreprecios rondarían entre el 12,7 y un 20%. Por lo tanto, Presidenta, ahí lo interesante o complejo un poco de este tipo de juicios, que son juicios altamente complejos y técnicos, es precisamente discutir en esta etapa probatoria de que existen indicios graves y calificados que habilitarían al tribunal para decretar esto. Y esto lo quiero graficar con un ejemplo, quizá, Presidenta, si me lo permite. Supongamos que el típico ejemplo es el siguiente. Una empresa cuenta con por ejemplo, un contrato anual con todos sus consumidores, en virtud de los cuales por un servicio X cobra 20.000 pesos mensuales. Y resulta que durante al mes 6, por ejemplo, en la mitad de ese contrato, se da cuenta que tiene que subir el precio y lo aumenta unilateralmente. Uno diría, bueno, de 20.000 a 22.000 pesos, por ejemplo, que decidió reajustar el precio, yo voy a alegar que esos 2.000 pesos no corresponden. Y por lo tanto, lo que yo lo que voy a pedir dentro del juicio es que desde que se me otorgue esta medida, los precios se congelen en 20.000 y no en esos 22.000, precisamente para evitar que durante un juicio largo de 5 o 6, 7 años se siga cobrando eso y después se tenga que restituir a los consumidores. Por lo tanto, señora Presidenta, lo que va a depender es si el tribunal considera que estos montos son los que corresponden y luego si es que determina que existen antecedentes graves y calificados. Naturalmente, ustedes podrán presumir que desde el punto de vista nuestro creemos que así ocurre, ¿cierto? Y por lo tanto es eso y algunos argumentos que lamentablemente no podemos compartir en esta audiencia porque es pública y que son objeto de nuestras teorías de defensa y argumentativas. Así lo haremos ver en este probatorio especial que se abre respecto a esta medida y también respecto del probatorio para el fondo del juicio. Por lo tanto, esperamos lograr esa convicción y por lo tanto, con esto termino, Presidenta, para no utilizar más tiempo. Lo importante es que acá hay un juicio que se está tramitando y por lo tanto el estándar probatorio es mucho mayor cuando se trata de una medida precautoria, porque en definitiva el juez, sin poder resolver el fondo del asunto, el juicio propiamente tal, está resolviendo un aspecto en particular, Presidenta. Muy claro, muy claro, muy claro, director. Y a través de este mismo mecanismo es como se ha determinado el monto total demandado, ¿verdad? Los 68.000 millones de pesos. El mismo Exactamente, sí, exactamente, Presidente. Y de hecho, además, es bien interesante esto de los juicios colectivos, porque además la ley del consumidor, muy particularmente, permite, a diferencia de cualquier otro juicio normal, que bastará, lo dice la ley, bastará que en la demanda se indique cuál es el daño que se ha sufrido, porque precisamente en los juicios de consumo, precisamente determinar ese daño es demasiado complejo y muchas veces los demandantes, CERNAC, entendamos que CERNAC es un demandante clásico, pero también existen las asociaciones y eventualmente los consumidores que podrían agruparse, es prácticamente imposible o muy difícil en muchos casos que se puedan hacer de la prueba. Por lo tanto, durante la secuela del juicio, el juez incluso, a través de la reforma de fortalecimiento, podría alterar la carga de la prueba y obligarle a la empresa, por ejemplo, a tener que acreditar algún tipo de información, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Vamos a dar paso a la pregunta que quiere hacer la diputada Bulnes. Adelante, diputada. Es una pregunta que dice relación con la respuesta a la pregunta anterior, porque dice que entre un 12 y un 20, hay una gran diferencia entre un 12 y un 20. ¿Puedo preguntarle a través suyo, Presidenta, por cuántas rebajas se pidió la precautoria? Porque entre un 12 y un 20 es como decir nada. Director. Sí, efectivamente, la solicitud que ha planteado la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios precisamente habla de montos que fluctúan entre los 78
y los 87 millones de dólares. Lamentablemente, Presidenta, no puedo referirme específicamente al monto, porque de hecho la ley permite que se haga referencia genérica a esto que se está solicitando, y eso precisamente va a ser el objeto del juicio. Naturalmente que desde el punto de vista de los demandantes o terceros coadyuvantes, uno va a solicitar que se aplique el máximo. Ahora, va a tener que determinarse, y eso es precisamente lo que va a ser objeto del juicio, acreditar de que en el fondo ese sobreprecio se refiere a un X porcentaje respecto a cada facturación mensual, y eso precisamente, Presidenta, lamentablemente no puedo referirme específicamente porque es parte de la estrategia que vamos a vertir en este probatorio y podría frustrarla si es que la revelamos en esta. No, por supuesto, lo entendemos de ese mismo modo, no se preocupe. Yo quería solamente corroborar que además como demandante está Conadecus, ¿verdad? Dentro de este juicio. ¿Y quién más? ¿Está Odecu también? Odecu también tiene una demanda colectiva presentada respecto, pero la particularidad es que es un juicio que tiene un rol distinto, y ese juicio se tramita ante el 9º Juzgado Civil de Santiago, y esa demanda es presentada por un abuso del derecho y dirigida en contra de la sociedad Metrogas S.A. y no contempla a AGESA. Ya, perfecto. Entonces las partes en este juicio determinado es CERNAC y Conadecus, y en el otro juicio en el que está en el 9º Civil es en este caso Odecu y Metrogas. Odecu y Metrogas, y en el primer juicio, quizá, Presidenta, corregirlo para efectos de orden, es Conadecus y CERNAC como tercero, con AGESA y Metrogas. Perfecto. Se nos ha incorporado presencial también el diputado Coloma. La diputada Bulnes tiene otra pregunta. No sé, no anoté a través suyo, Presidenta, ¿cuáles son los roles de los juicios? Pero los tenemos. ¿Tenemos? El juicio de Conadecus, CERNAC, Metrogas y AGESA es el rol C-8843-2021, tramitado ante el 25º Juzgado Civil de Santiago, y el otro juicio, que es de Conadecus contra Metrogas, es el C-8940 del año 2021, tramitado ante el 9º Juzgado Civil de Santiago. Perfecto. Sí, el diputado Coloma ha pedido la palabra. Gracias, Presidenta. Solo una pregunta quizás para claridad de la comisión. La demanda presentada corre desde el día mismo en que entró en vigencia la ley. O sea, desde ese día es que se empieza a contabilizar el plazo que se pretende devolverle la plata a los consumidores de Metrogas. Lo digo porque si es que desde el día mismo, a mi entender al menos, quedaría bastante de manifiesto que el fraude a la ley se habría comenzado a realizar inmediatamente publicada la misma. Por lo tanto, es evidente, desde mi punto de vista al menos, que este famoso transitorio que habilitó la subdivisión de Metrogas en AGESA y Metrogas para poder saltarse el porcentaje máximo de utilidad fijado en la ley, es desde el primer día de iniciada la vigencia de la misma, porque hasta donde tengo entendido, ese es el periodo en el cual en el cual la Fiscalía Nacional Económica estableció que se está cometiendo este fraude de la ley. No sé si me explico. Por favor, director. Sí, Presidenta. Efectivamente, la ley del consumidor establece ciertos plazos de prescripción. Se distingue teóricamente si es responsabilidad contractual o extracontractual, pero para estos efectos nosotros siempre como SERNAC hemos definido, y eso es lo que se utiliza en materia de consumo, desde la fecha que se presenta se consideran 5 años hacia atrás para poder demandar los perjuicios. A veces si es una conducta muy extendida en el tiempo por temas de prescripción se abarca eso, pero precisamente como lo menciona el diputado Coloma, efectivamente, y haciendo eco de lo que señala el informe de la Fiscalía, precisamente desde el mes de junio, en donde ya se crea este contrato, y se crea en el mes de mayo esta división societaria de Metrogas entre Metrogas y AGESA, y en el mes de junio, si no me equivoco, el 14 de junio del 2016, se firman estos contratos de distribución. Sería desde esa fecha en adelante en donde ya existe esta apariencia y este fraude civil que es el objeto de esta demanda colectiva.
Muchísimas gracias, director. La diputada Bulnes tiene otra consulta. ¿Desde cuándo, a través suyo, presidenta, director, se sabe desde cuándo se produce esta sobreutilidad, para decir, no este sobreprecio, sino esta sobreutilidad de la compañía, en qué se ha determinado o se ha alegado en el juicio? ¿Desde cuándo se está produciendo este cobro excesivo? Sí. ¿Presidenta? Sí, adelante, director. Sí, gracias. Precisamente desde la fecha en que se celebra este contrato de distribución es de donde nosotros estimamos que se producen las infracciones. Lo que señala la Fiscalía Nacional Económica respecto de estos montos que llegan hasta los 87 millones de dólares son estimaciones anuales. Naturalmente que el informe que nosotros vamos a presentar en el juicio, y que es un informe de un reputado economista y que hemos estado trabajando, precisamente toma como referencia a ello, pero tendrá que tener en consideración distintos elementos que son parte de la literatura y la expertise económica, para determinar y aportar elementos que permitan determinar cuánto ha sido efectivamente ese daño, y que eso precisamente el monto también es algo que nosotros vamos a vertir en el término probatorio al momento que nosotros acompañemos nuestro informe económico, pero las infracciones nosotros las empezamos a computar y a considerar desde el momento en que ya se celebra este contrato, y naturalmente que podrían existir ciertas diferencias en la forma en que quizás se manifestaron estos aumentos de precio respecto del precio final que pagan los consumidores en sus boletas. Por lo tanto, eso es una información muy compleja que hemos tenido que solicitar información a otros órganos para poder levantar ese informe técnico, precisamente porque esta es una infracción que a este momento, 11 de octubre, todavía esta estructura societaria está presente, y por lo tanto es algo que todavía sigue compatibilizando y en el fondo corriendo para efectos de cálculo de las compensaciones. La última pregunta por mi parte, director, no sé si alguien más tiene preguntas. ¿El juicio del noveno civil, ese solo es parte ODECU? Exactamente, presidenta, en ese juicio solamente es parte ODECU. Cabe precisar, presidenta, solo que en el juicio de CONADECU este es el juicio más antiguo. Por lo tanto, en ese juicio lo que la ley en términos generales dispone es que al juicio más antiguo deberían acumularse los juicios que van presentándose posteriormente. Por lo tanto, por ahí debiera quizá transitar el futuro de este tipo de acciones. No se ha pedido la acumulación aún. No. Perfecto. Muchísimas gracias, director. No habiendo más preguntas, le agradecemos entonces a don Jean-Pierre Cuchot Bañados, director nacional subrogante del Servicio Nacional del Consumidor. Entendemos que la información que nos pudo proporcionar es aquella que le está permitida, además considerando que existen juicios pendientes, y le agradecemos mucho su conexión el día de hoy y la claridad con la que nos ha expuesto este tema. Muchísimas gracias y que tenga muy buen día, director. A usted, presidenta, y buenos días a todos los diputados y senadores que están presentes. Muchas gracias. Gracias. Bien, estimados colegas, vamos a tomar el acuerdo de ustedes para dos temas, ¿o era solamente...? Les voy a contar un poco la programación que nos ha hecho la Secretaría de esta comisión. En cuanto a los invitados, está programado el presidente de CONADECUS, Hernán Calderón, y el presidente de ODECU, Estefan Larenas, para la próxima sesión, que sería el 18 de octubre. Pensamos ambos en una sola sesión porque lo que le vamos a consultar es bastante breve. Pensamos para la sesión siguiente la Asociación de Distribuidores de Gas, y para eso programamos una única sesión. Para la sesión siguiente, esto sería el 8 de noviembre ya, serían los exministros de Energía, a quienes invitamos, don Juan Carlos Llobet y don Jorge Bunster Beteley, a la sesión del 8 de noviembre, ya lo dije. Para la sesión siguiente, los abogados Nicole Neme
experta en Derecho de la Competencia y Regulación, y don Javier Veloso, experto en materias de Derecho Económico y Regulación, para el 15 de noviembre. Y finalmente el secretario ejecutivo subrogante de la Comisión Nacional de Energía, don Marco Antonio Mancilla, para la sesión del 22 de noviembre. Si bien ya habíamos invitado a la Comisión Nacional de Energía, habían quedado algunos temas pendientes y para esos efectos habíamos pedido además los informes que ya llegaron y se encuentran en nuestro WhatsApp, ¿verdad? Y también en la página, obviamente. ¿Sí? ¿Están subidos a la página? Presidenta, los intermedios, sí, los informes a través del oficio todavía no nos han contestado. Lo que yo le mandé a usted, Presidenta, es la página web donde aparecen de manera pública los antecedentes, pero estamos a la espera también de la información oficial de la Comisión Nacional de Energía. Perfecto, entonces por eso lo habíamos dejado para el final, ¿verdad? Para poder tener primero esos informes y así hacer las consultas relativas a los mismos. Eso significaría que estaríamos terminando nuestras sesiones. ¿Sí? Adelante, diputada Mori. Gracias. El que quería solicitar, como creo que lo habíamos hablado la otra vez, o no sé si en otras comisiones, pedir en general si nos pueden mandar las presentaciones cuando hay presentaciones antes, porque eso nos permite a nosotros también mirarlas y preparar un poco más las preguntas. Si es que eso se pudiera hacer, yo lo agradecería muchísimo. Por supuesto, por supuesto. Vamos a solicitar que nos envíen apenas citemos a las personas. Les vamos a pedir que si van a hacer uso de alguna presentación, que la puedan enviar previamente, diputada. Al lugar, como se dice. Sí, el diputado Coloma y luego la diputada Bulnes. Sí, Presidenta, muchas gracias. Solo decir que la sesión del martes 15 vamos a estar tramitando ley de presupuesto y el acuerdo de los comités es que no puede haber ningún tipo de sesión esa semana. Perfecto. Sí, por intermedio, sí, estuve revisando, esos acuerdos se van a, valga la redundancia, se van a acordar en la próxima sesión de comité. Sin perjuicio de ello, el día martes habría sesión por el tema de la discusión particular de la ley de presupuesto a partir de las 2 de la tarde, horario en el cual están prohibidas las comisiones en paralelo. Por lo tanto, si la comisión lo tiene bien, podríamos sesionar en la mañana, sin perjuicio de que es una perfecto. Veamos cómo se va dando eso en las sesiones siguientes. Por lo mismo tendríamos que pedir la ampliación del plazo para poder tener un espacio. Un espacio prudente. Sí, perdón, la diputada Bulnes. A mí me gustaría pedir, por su intermedio, Presidenta, que nos remitieran, de CONADE, digamos del CERNAC, nos remitieran copia de las demandas y sus contestaciones, porque ahí se contienen sin duda afirmaciones que son interesantes para nuestra comisión, independientemente que las podemos consultar en la página del Poder Judicial. Pero para poder agregarlo como documento, a mí me parecería prudente pedir copia de las demandas y sus contestaciones. Sí, yo creo que eso lo podemos ver sin necesidad de pedírselo a CERNAC, lo podemos ver internamente. De hecho, ya tenemos, me parece, por lo menos yo descargué, así que la puedo compartir. Bajé las 2 demandas, las puedo compartir en el grupo y lo mismo con las contestaciones. Sí, perdón, pero es exactamente... Todos podemos bajarlas, no cuesta nada de la página, pero para poder agregarlo como documento me parece que tenemos que pedirlas. Sí, así es, ya. Al lugar también. ¿Hay acuerdo respecto de eso, estimados colegas? Sí, ya. Entonces, de veras, para los acuerdos. ¿Y por qué les dimos esta programación, verdad, este cronograma? Precisamente porque necesitamos prorrogar el plazo y nos parece lo más prudente para que no nos veamos cortos de tiempo, tengamos que solicitar ahí alguna prórroga excepcional, pedir desde ya, aprobar desde ya, acordar desde ya una prórroga por 60 días, por lo que estaríamos concluyendo el 13 de enero. ¿Les parece, estimados colegas? ¿Alguien se opone? ¿Más fácil? No. Ya, listo. Entonces acordamos una prórroga por 60 días, está acordada para que terminemos el 13 de enero. Así podemos sesionar tranquilamente y además vamos a necesitar conversar mucho para poder llegar, obviamente, al informe final. ¿Alguna otra palabra? ¿No? Bueno, habiéndose cumplido entonces el objetivo de esta sesión, levantamos la misma.